de acercarnos sus puntos de vista. Don Juan Falconer, ¿y usted cómo lo ve? Así una apreciación global en 2 minutos, por favor. Darío, muchas gracias por la invitación. Rápidamente un saludo a Dustin, Guillermo, Germán. Un placer compartir este escenario. Aquí son las 8 de la mañana, hubo una tregua, entonces no me tocó tan duro la madrugada. Yo creo que el punto... cosa que agradezco infinitamente. No le agregue limón a la herida, por favor. Adelante, adelante. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos también que evaluar, y que algunos panelistas lo han mencionado, es que cambia el nuevo orden mundial en materia comercial, sobre todo con los tratados de libre comercio y los acuerdos de inversión. Vale la pena revisar si se están desconociendo esos acuerdos ya preestablecidos por parte de los Estados Unidos con varios de los países que reciben estos nuevos aranceles. Y si organismos también como la Organización Mundial del Comercio pasa a un segundo plano, porque si nosotros miramos el tema de Canadá, que intentó llevar el caso a la OMC, pues vemos que no tiene un impacto significativo, o por lo menos para los Estados Unidos no es relevante. Entonces también vale la pena poner en esta mesa de discusión qué está pasando con todo este orden mundial comercial, con los instrumentos internacionales, con estos organismos multilaterales, y sobre todo también si ahora al libre albedrío se van a poder poner nuevamente estos aranceles y cambiar las reglas de juego, afectando sectores, destruyendo muchos empleos y también generando o poniendo en una situación muy compleja a países que dependen necesariamente de este socio comercial como es Estados Unidos. Ese sería pues mi aporte. Creo que cumplí los 2 minutos. ¿Predecible, cree usted, o considera que es una medida en clave interna mientras se negocia para afuera? Pues Darío, lo que nosotros hemos visto acá es que el presidente Donald Trump ha utilizado esta política arancelaria para empezar a alinear los países con sus principales intereses. Es decir, que más allá del interés comercial, que es el que nosotros estamos discutiendo, y el interés de la inversión, lo que hay que mirar es que también es una estrategia para presionar a los países a que empiecen a marchar y que empiecen a actuar acorde a los intereses norteamericanos. Cuando se hizo la advertencia a Colombia, por ejemplo, de que si no recibíamos los migrantes ilegales en las condiciones que ellos nos decían, pues inmediatamente nos ponían aranceles del 25% con vocación a hacer una transición al 50%. Pues unas medidas desbordadas, fuertes, que arrinconaron al gobierno colombiano y lo obligaron a aceptar todas las condiciones. Miremos también lo que pasa, por ejemplo, con Panamá, el canal de Panamá, la advertencia de que van a recuperar ese canal porque no está atendiendo los intereses de Estados Unidos y porque había un memorando de entendimiento con China, y ante los ojos de Donald Trump se estaba pensando que los chinos estaban operando pues el canal de Panamá, pues cosas que realmente no era así, pero sí había una ventaja comercial. Entonces tiene que desistirse del memorando y darle unas condiciones mucho más favorables a los Estados Unidos, porque si no, aparte de estas medidas arancelares, pues también podrían haber medidas como la recuperación del canal. Entonces, si uno empieza a mirar esta política, lo que está buscando Donald Trump también es presionar a los países para que accedan a sus políticas internacionales. Por el otro lado, también nosotros hemos observado que esta política arancelaria tiene unos intereses políticos muy fuertes, pero también llama la atención que le pega fuerte a socios estratégicos que antes eran importantes para los Estados Unidos. La Unión Europea ahora tiene una carga arancelaria mucho más alta. Israel también lo vemos como en ese panorama. Entonces, pues, digamos, indistintamente de que sean aliados o no aliados, pues recibieron unos aranceles mucho más altos. Entonces, pues la política internacional de Estados Unidos está cambiando, y seguramente él siente que estos bloques económicos o estos países no le han correspondido a los Estados Unidos a lo largo de la historia, y por eso ahora pareciera que les pasa una especie de factura. Entonces sí tiene unas implicaciones políticas, sí hay unos intereses estratégicos, y sobre todo también como bien lo decían en el panel, también fortalecer las industrias nacionales. Por ejemplo, el tema de los automotores que ingresen a los Estados Unidos, pues también tendrán una carga del 25%, es decir, esto ya genera un ruido importante, porque el llamado es a que se produzcan en los Estados Unidos, y sobre todo que los norteamericanos empiecen a comprar mucho más producto norteamericano en contraposición a productos que ingresaban con ventajas competitivas en el mercado. ¿Usted fue a la región en este anuncio del presidente Trump, Colombia, Centroamérica, los países más cercanos nuestros? ¿Cómo les ha ido?
Bueno, Darío, yo creo que aquí lo que nosotros hemos visto es que el arancel generalizado es del 10%, salvo algunas excepciones. Creería yo que se mantiene en el estándar, pero a mí me llama mucho la atención las declaraciones del presidente Donald Trump ayer en el Air Force One, donde él dice que está abierto a las posibilidades de negociar y que los países que gratamente lo sorprendan, él estaría en la posibilidad de reducirles el arancel o incluso desaparecerlo. Entonces eso nos lleva a la reflexión de que es un mecanismo más de Sí, presión. es decir, es instalando, perdóneme don Juan, tal vez sea de mal gusto la comparación, pero el más rico del barrio ha instalado una pistola sobre la mesa donde se reúne con todos sus vecinos. Podríamos verlo de alguna Perdóneme manera. lo grotesco de la comparación, pero es algo así. Ahora mismo, lo que usted dice, ha habido un matiz en estas decisiones. Ha dicho el presidente Trump que si China vende TikTok a una empresa de Estados Unidos, está dispuesto a bajar el arancel a China. Cosas como esa. Exactamente, y ese era el ejemplo, te me adelantaste porque ese era el ejemplo que yo tenía pensado de cómo funcionaría esta presión, cómo China podría sorprender gratamente a los Estados Unidos, con un interés muy particular, pero un interés estratégico en materia, digámoslo, digital y de tema de datos digitales y en el tema del impacto que ha tenido en la política norteamericana. Entonces, claro, China, que se ha negado, y sobre todo que estamos a pocos días de que se venza esa extensión que se hizo para la prohibición de TikTok en los Estados Unidos. Entonces todo le cuadra al presidente Donald Trump para presionarlo y hacer la invitación. Sorpréndeme gratamente accediendo a la compra que yo necesito y yo consideraría eventualmente ir bajando ese arancel o incluso desaparecerlo. Entonces esa misma política es la que nos ha dado a todos y la invitación que hizo el presidente Donald Trump fue exactamente esa. Vean ustedes cómo se van a pensar y se van a organizar internamente para satisfacer los intereses norteamericanos a tal punto que nosotros consideremos empezar a quitarles esas medidas arancelarias. Entonces ese ha sido como el estilo del presidente Donald Trump. Incluso si uno se pone a mirar detalladamente de la tabla y todo esta manera generalizada de poner aranceles y todo, pues llama la atención incluso la isla de McDonald, donde ni siquiera hay habitantes y solo hay pingüinos y especies de la fauna natural, todo eso, que tienen arancel también. Entonces digamos como que fue tan desbordado que incluso zonas deshabitadas también tienen arancel. Entonces, pues sí llama un poco la atención. Pero en conclusión, yo creo que esto es más una presión política, presión que además le está funcionando, porque es que los países, por ejemplo, Vietnam, también ha estado diplomáticamente calladito y negociando tras bambalinas, porque ese arancel, definitivamente, esa tarifa arancelaria no les sirve y seguramente ellos están manejando diplomáticamente el tema porque saben que tienen que ceder a los intereses norteamericanos porque la implicación en el impacto económico pues va a ser muy importante. Así hay muchísimos ejemplos. ¿Debería ser la región frente a este nuevo panorama económico que plantean las medidas arancelarias de los Estados Unidos? Darío, yo creo que hay que centrarse en tres frentes fundamentales. El primero, en reorganizar económicamente el interior de cada uno de los países para poder responder a estas nuevas medidas, como bien lo ha dicho el panel. Algunas son estratégicas y nos van a dar algunas ventajas y los sectores que puedan verse golpeados, pues los gobiernos tendrán que mirar alguna política para defenderlos. Segundo punto. El segundo punto creo que es importante en materia política. Hay que saber que Estados Unidos es un socio estratégico, así no esté, digamos, acorde a la política o al color ideológico de los países. Entonces siento que la diplomacia aquí es muy importante. Eso de salir a maltratar al presidente Trump, de mandar trinos o de hacer declaraciones que son innecesarias pero que hacen mucho daño, creo que también es relevante. Y lo tercero, observar cómo van a negociar los países que han recibido estos aranceles tan altos, porque muchos de ellos sí van a negociar y muchos de ellos sí van a sorprender gratamente a los Estados Unidos. Y creo que cuando ellos destapen las cartas y decidan negociar con los Estados Unidos y sepamos en qué condiciones y cómo va a estar la tabla arancelaria de ellos, podremos saber qué impacto real va a tener sobre nuestras economías, que por lo pronto tenemos como el 10% generalizado mayoritariamente,
pero esa ventaja podría desaparecer si estos países logran una reducción ostensible o si logran que desaparezca ese arancel. Entonces yo creo que ahí es donde va a estar el mapa mucho más claro y podremos ver cuál va a ser la estrategia a seguir. Señor Falconer, una última reflexión, por favor, en nuestro foro. No puedo estar más agradecido con usted por su gentileza. ¿Estas decisiones del presidente Trump inauguran un nuevo orden mundial en materia de comercio? ¿Es sostenible esto en el tiempo? Darío, muchas gracias por la invitación. Definitivamente el presidente Donald Trump no solo está proponiendo un nuevo orden comercial, sino un nuevo orden internacional en diferentes frentes. Entonces, lo que nosotros hemos visto cómo funcionaba el mundo, seguramente en esta administración vamos a ver un vuelco total. Tenemos un desafío con los tratados de libre comercio, con los acuerdos de inversión. No sabemos si los acuerdos preestablecidos se van a mantener o van a desaparecer, o seguramente, como lo sugirió alguno de los panelistas, podamos ver cómo los países empiecen a aplicar estas prácticas de desconocer estos instrumentos internacionales. Creo que tenemos un desafío muy grande de saber que el nuevo huésped de la Casa Blanca tiene una manera y un estilo muy particular de administrar, de gobernar, y siento que los países tienen que entender que es un socio estratégico y que de alguna manera tenemos que poder tener un buen diálogo y sacar provecho de estas dinámicas comerciales. Pero por lo pronto sí hay un nuevo orden internacional, los organismos multilaterales están anulados y el presidente Trump solo negocia con los países poderosos y que tienen las cartas sobre la mesa. Señor Falconer, gracias por su sabiduría y por compartirla con nuestra audiencia. Muy gentil y que tenga un lindo día. Muy apropiado, además. Sí, muy inteligente. Muy inteligente. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer y un honor estar con este panel tan maravilloso. Muchísimas gracias, don Juan Falconer, un economista y un analista internacional muy prestigiado de Colombia, que nos ha hecho el honor de acompañarnos en nuestro foro.